dirigente peronista, ¿están en riesgo las redes de contención social, los planes, el sistema jubilatorio? ¿Cómo lo ves vos? A mí me parece que no es solamente un análisis nuestro, me parece que no hay que tomar a la gente por tonta, hay que mirar a la Cámara y decir la verdad. Desde el 10 de diciembre a esta parte no existió un solo movimiento por parte del gobierno a favor de los sectores populares, un solo movimiento. Lo que acaba de decir el diputado por Mendoza, realmente, históricamente la derecha nos corría con números a nosotros y nosotros hoy podemos poner todos los números sobre la mesa. No hay una sola motivación del Estado Nacional para ayudar a los más desprotegidos. No se escucha hablar ya más del plan Procrear, no escuchamos hablar más del Conectar Igualdad. Bueno, lo han relanzado esta semana. Lo que quiero decir es, esta semana, Rolando, es el 7º mes del año. O sea, si había que esperar 6 meses para recurrir a algo que estaba siendo no solamente dicho por nosotros, sino internacionalmente, como un plan que llevaba adelante equidad social por todos lados y por todos los rincones del país, me parece que se atrasaron bastante. Nosotros tenemos que ver claramente hacia dónde apunta el gobierno. El gobierno de Cambiemos, que insisto, no ha tomado una sola medida popular, sí ha tomado una cantidad de medidas en 6 meses, muchísimas medidas. La transferencia de recursos a los sectores más concentrados de la economía hace que millones de argentinos no solamente tengan un salario por debajo del 50% que percibían hace 6 meses, sino que los precios que pagan por los comestibles básicos se han ido por las nubes. Esto lo discuten ustedes todos los días, no lo digo yo. Lo discuten los periodistas en sus casas, no públicamente. Lo discuten la sociedad. También públicamente, ¿no? No, también públicamente. Digo, en cada casa, cuando hablamos de planes sociales, ¿sí? Que no hay una sola medida para incentivar un solo plan social en la Argentina, tenemos que vincularlo directamente al aumento de tarifas. ¿Qué pasa con...? Pero yo te digo retrospectivamente, ¿no hay algo que funcionó mal en el modelo del kirchnerismo que terminó con el 22% de la población en planes sociales, con 5 millones de personas? No solamente ha funcionado mal, nosotros claramente tuvimos 12 años de gobierno donde hemos hecho cosas muy importantes para el desarrollo social de todos los sectores de la patria, sino que claro que han quedado asignaturas pendientes y claro que hemos hecho cosas mal. Nosotros perdimos las elecciones. Este gobierno las ganó legítimamente. Sacó casi 1,5 puntos más que nosotros. Después de 12 años, ¿sí? No fue realmente... Pero ¿no pensaron que aferrarse ritualmente a la cuestión de los planes, poner guita en la gente, en una garantía de clientelismo político? Yo creo que si nosotros hacemos un análisis, bueno, 13 años después de lo que fue... nosotros no ganamos las elecciones en 2003. Todos recuerdan que el 27 de abril las perdimos. Sí, claro. No las perdimos nosotros con un sector de izquierda democrático que venía a profundizar, ¿sí? La ayuda a los sectores sociales de la Argentina. La perdimos con Menem, con el sector privatizador de la Argentina. Sí. La perdimos con lo peor. Y ahí con López Murphy y con López Murphy del otro lado, con lo cual hacían un forceps para que nuestras ideas no caminen, para que nuevamente el peronismo no pudiese llevar adelante un gobierno muy grande. Con solo el 22% asumimos y con 6 millones de trabajadores en la calle. Asumimos con piquetes 166 por día que ustedes cubrían en la ciudad de Buenos Aires. Todos ustedes cubrieron en algún momento, ¿sí? Los más chicos y los más grandes, algún piquete. Había que tomar medidas en la Argentina. Esas medidas en la Argentina se tomaron. 12 años después seguían tomando la misma. Absolutamente. Y tenemos un montón de asignaturas pendientes que yo puedo ser autocrítico. Nosotros tenemos en la Argentina por encima del 42%, dejamos a la Argentina, ¿sí? Con trabajadores en negro. Esa es la plenitud del siglo XXI. Yo no voy a estar diciendo que nosotros hicimos todo bien. Ahora, que los que vinieron a cambiar la política argentina, que los que vinieron a decir que era la transparencia, que los que dijeron en cadena nacional, el presidente de la República, que no tenía ninguna empresa ni ninguna cuenta en el exterior, le mintió a los argentinos en su primer cadena nacional, a quien ponen en la Oficina Anticorrupción, violando todas las leyes de la patria, ¿sí? Trata de hacer como aquellos contadores que enseñan a evadir impuestos. Trata de dar un curso a los funcionarios para que vayan a la ley. El kirchnerismo está muy complicado en cuestiones de corrupción. Faltan explicaciones políticas. El kirchnerismo tiene que dar todas las explicaciones que tenga que dar frente a la justicia. Ahora, cuando yo También veo... políticas, me parece. En la justicia y en la política. Y cada funcionario y cada militante lo tiene que hacer todos los días. Los funcionarios, todavía más. Vos sabés muy bien que yo, el primer día que salió de López, pedí que Julio De Vido renuncie públicamente a sus fueros parlamentarios, antes que se discuta inclusive en la Cámara de Diputados. ¿Y por qué crees que hay tanto que lo protegen? Esta mañana asume un miembro de la Corte, que dice que él se fue del kirchnerismo en algún momento por algunas cosas que no vio, o que vio mal, o que esta gente que descubre cosas, pero
asume con un mal de origen. A mí me gustaría confiar en la justicia, porque este señor que hoy asume constitucionalmente había aceptado asumir inconstitucionalmente hace unos meses atrás. Entonces, que lo recuerde la patria. Este mismo señor que hoy asume, ¿sí? Y que yo quiero confiar en que la Corte Suprema vaya a fondo con todos los casos que tiene que ir a fondo, a mí me deja dudas. Porque hace pocos meses este santafesino aceptó el decreto, que era inconstitucional. Enseguida la cuestión de la Corte. Luis, acá algo que no... Ustedes están diciendo que no van a ir para atrás con los planes sociales. Hay 22% de la población, más o menos, se calcula más o menos, 5 millones de personas en planes sociales. Digo que se pueden llegar a preocupar. Nosotros... ¿Los va a licuar la inflación? ¿Lo van a actualizar? Porque hay una realidad complicada ahí. Ahora el kirchnerismo se desespera porque rápidamente solucionemos el problema de la pobreza, que negó sistemáticamente. Recordemos a la presidenta en Roma hablando en la FAO que la Argentina prácticamente era la panacea, donde no existían pobres. Menos pobreza que en Alemania. Que en la Argentina se comía por 6 pesos. Y Aníbal Fernández insistiendo en que eso era así después. Donde no había inflación, donde se incomodaban los ministros si se querían ir cuando les preguntaban reporteros internacionales, porque además a los periodistas nacionales no les contestaban. Está bien, pero yo ahí te canto truco y te digo, está bien. Ustedes ahora están añorando la inflación que tenía el kirchnerismo, el 2%. Bueno, pero nosotros hemos sincerado, Rolando, hemos sincerado la economía. Pero estamos hablando de Luis, con la verdad. Nosotros no negamos la pobreza, no negamos que existen más de 10 millones de pobres. Ahora, el problema es que ese modelo virtuoso de la década ganada, que fue la década robada realmente, porque hubo corrupción estructural, dejó a más de 10 millones de pobres. Pero si había tanta pobreza... Los dejaron debajo de la almohada. Contestame esto, por favor. Si había tanta pobreza, si la situación era tan mala, ¿por qué el tarifazo? ¿Por qué el aumento de las tarifas, de la comida, sobre todo, que afecta tanto a los sectores más vulnerables? Había que sincerar la economía. Y todos sabían, pero si había pobreza, todos incluso no sabían en la campaña electoral, todos sabían en la campaña electoral que no hay un reconocimiento ahí que las cosas estaban bien, que no se podía seguir con este régimen de subsidios, que teníamos prácticamente un embudo. Pero sinceraron para un solo lado, me parece. Bueno, en primer momento sinceraron para un solo lado. Se cometieron errores y de hecho se empezaron a rectificar, digo, y esto habla también de una de las cualidades que tiene este gobierno, que no tiene problema en reconocer los errores y rectificar algunas medidas que quizás impactaron negativamente o no impactaron como debieron impactar. Pero lo cierto es que nosotros estamos hablando con la verdad, no estamos escondiendo los problemas que se escondieron durante muchísimo tiempo. Y no solamente hablamos de pobreza o de inflación, hablamos tiene un costo. Ustedes hablan como si fuera, un dibujo. Por ejemplo, el INDEC cuenta otra realidad de la que vos decís. Por ejemplo, bueno, salió a decir que el año pasado había crecido el Producto Bruto Interno del 2,1%, que había 5% de desocupación. O sea, lo que le vendieron a los fondos buitres contaba de un país excepcional que ustedes, en cierta forma, a la hora del discurso lo niegan también. Nosotros hemos optado a hablar con la verdad, aunque esa verdad sea dura y sea cruda. Y total, pero lo cierto es que si queremos... No es cierto. Lo cierto es que si queremos generar crecimiento, si queremos generar inversiones, si queremos que esas inversiones generen puestos de trabajo, necesitamos generar previsibilidad, necesitamos que nos crean adentro y que nos crean afuera. Y por eso este gobierno ha decidido hablar con la verdad. Sí, déjame agregar algunas cuestiones. A ver, está claro que ahora no se niega que tenemos otro tiempo institucional, pero también es cierto, o no menos cierto, que todas las medidas o algunas de las medidas, como el caso del tarifazo, fueron de una brutalidad única, que aumentó la pobreza. Veníamos con una gran pobreza. Y yo te agregaría con el si pasa, pasa, ¿no? Porque primero iban al 1800, el sinceramiento creo que es absolutamente necesario. Es cierto que la situación que dejó el kirchnerismo es una situación gravísima de la economía. Ahora, la defensa de los sectores más vulnerables no se notó en las primeras medidas. Y lo que le estábamos pidiendo específicamente, incluso con la ley PYME, era que tengamos algún tipo de contemplación para las pymes con respecto a las tarifas eléctricas y de gas. Hay muchas de ellas que directamente son inviables hoy en la Argentina. También, pero por ejemplo, después de esas primeras medidas a favor del campo, en tu provincia, ¿se nota el resurgir del campo? No tanto por una... O sea, está mejor que antes. Obviamente que eso... Pero sí tuvieron una dificultad. Al aumentar el gasoil... Se inundó media provincia también. Sí, ahí tenemos un problema. Pero está bien, tenemos los concentrados, pero también tenemos chacareros que son pequeños. ¿Los chacareros que alquilan la tierra? Sí, claro, y que le están pasando muy mal y que el kirchnerismo la trató muy mal. Pero de todas maneras, déjame decir justamente esto. no. ¿Qué? No es así.
No, pero Pero no es ¿de así, qué provincia? No es así, Santa Fe, que la conozco muy bien. No porque pero vos seas de Santa Fe, yo conozco muy pero bien la patria. Lo que digo no, es, la patria la yo también. transferencia No pongamos la patria en esto porque lo y vos bajamos. recién ponías a tus padres, no me quiero meter con eso, No, pero déjame los padres... que me meta con la patria. No, pero si ponemos la patria en No, una discusión política de que la cómo patria estamos Santa Fe, los completa, chacareros. Santa Fe, los Sí, está chacareros, bien. Santa Fe, los chacareros, ¿sí? Y Yo el grito de pero Alcosta en déjame que te adelante. diga, Lo sí, que te lo quiero conozco, decir, sí. me imagino, ¿cómo lo vas a conocer? Sí. Le queda muy cerca de tu casa. Lo que te quiero decir es Sí. que justamente no era, estas medidas que han tomado no tienen un condimento que de alguna forma me parece que han sido un poco brutales. No, vos tenés que decir la verdad. Más allá de esta cosa que tiene usted de seducción para intentar ser el recambio del macrismo en la próxima etapa política, decirle la verdad. No, ¿Cuál fue la transferencia de recursos? siempre digo ¿Cuál fue la verdad. transferencia de Lo recursos decimos, que hicieron? el 1.8, pero lo que pasa es que vos estás preocupado por atacarme a mí. No, déjame terminar. No te quiero atacar, te Pero conozco. si lo que estoy... Sos correcto, amigo de pero está- amigos, sos un tipo está muy bien. sensacional. Déjame, Yo no ataco pero a déjame nadie. que lo diga. Yo te estoy tirando números. Está... sea, ¿Querés que te Bueno, lo dé los espera, números, no? organicémonos, Yo te doy un pero- solo número. Te doy Yo el pregunté algo y quiero volver Yo te a la doy un pregunta. solo A ver, número. pero- mejoró la situación porque digo... No, te estoy diciendo, por eso digo, bueno. aumentó la No sé, pobreza. por Por eso eso. digo, no es que la dije con redundancia nada, aumentó la pobreza, Bien. lo dijo la UCA, es más, propuse en el apagón estadístico con el tema del INDEC que se difunda, así como seguimos difundiendo cuando el INDEC no decía la inflación, el índice del IPC Congreso, difundamos un índice pobreza en la Argentina. Pero no ahora, pero para salgamos de la siempre. pobreza. Yo te preguntaba, Sí. la medida que favoreció al campo, Sí. ¿trajo en el caso de Santa Fe mejora para el campo y trajo más divisas? No trajo más divisas particularmente porque el ahora tema del dicen que hay gasoil un- le pegó. este mes hubo superávit. Ahora mejoró. Lo que yo te quería me decir, gustaron me ganar. encantaría decirte, esto fue un desastre. En el tema de Santa Fe no le pega a todos los lugares iguales. ¿Por Sí, qué? empobrece Rosario y se enriquece Por el supuesto, campo, pero ¿va? tenés un 5% que vos le sacaste a cambio de nada, y está muy bien, mejoraste las condiciones del campo por las retenciones que tenía. Ahora muy bien, le aumentaste el gasoil y parte de eso para los chacareros es una complicación muy grande. Entonces los pequeños y medianos, a eso iba a llegar. Es verdad. Los pequeños y medianos productores tienen dificultades quizás igual o peor que antes. Luis. Sí, yo te voy a dar un dato que es irrefutable porque es un dato oficial. En 12 años de kirchnerismo, el campo... Ojo que ustedes no tienen soja. El campo, en Mendoza no sé cómo están. No, y no claro, que tienen ni nosotros datos tenemos oficiales. ¿Qué dato viticultura y nos oficial fue va a muy dar si no mal, hay la datos verdad. oficiales? No hay ningún Nos fue dato muy mal oficial. en los últimos 6 años o 7. El campo con el cual este gobierno se ensañó, lo demonizó el gobierno anterior, me refiero al kirchnerismo, creció en 12 años de kirchnerismo, en este modelo nacional y popular con inclusión, un 23%. Te molesta, ¿no? Un 23%. Esas palabras te La molestan, ¿no? intermediación financiera, la especulación financiera Nacional y creció popular un te molesta mucho. 271%. Y ustedes hablan que gobiernan para los sectores Pero populares, ¿pero qué te por molestan favor. esas palabras? 270, Son no, pero lindas. contestame No, pero- eso. Yo te- 23%, contestame yo esto. te voy a O sea que era mejor tener un banco que un 23% campo. creció el campo, Te voy a- los te voy a- chacareros, te voy a la conte- te voy a- vitivinicultura, te voy a la contestar. intermediación ¿Sabes financiera, con qué te voy a contestar? 271. Te voy a contestar con algo. Mirá. Nosotros estamos hablando hoy de que asume un nuevo juez de la Corte, por un coterráneo de acá, Rosati. de compañero santafesino. La verdad que en la historia de la Argentina nunca asumió un gobierno con tantos procesados como el de ustedes. Nunca jamás hubo un gobierno, ¿sí?, con recaudadores Ustedes me comprobados van a como hablar de Grindetti, moralidad. recaudadores comprobados como Grindetti, que lo hayan llevado como candidato y lo hayan hecho intendente, ¿sí?, del partido de Lanús. Vos no tenés una sola palabra para decir Por favor. de qué pasó con Niembro, de cómo la gobernadora Vidal hasta el día de hoy no puede explicar cómo ella y su marido repartían pauta publicitaria desde la capital a todo el país. ¿Sabés cuál es hasta la el día de hoy. diferencia? No, ¿Sabés no, cuál no es hay la diferencia. diferencia? Sí. Yo no voy a discutir La entre tus diferencia- corruptos y no, mis no, corruptos, por eso. ¿entendés? No, yo no ¿Sabés voy a qué? discutir, Los no voy a corruptos discutir, son no, no voy a corruptos, discutir con hermanito. vos eso. Tenés que mirar a la cámara y decir, No es voy a verdad, discutir es con- verdad lo que no, digo. no. Soy diputado y esta gente No voy a mintió, discutir, no. robaron, ¿Sabés cuál es la diferencia? robaron. Entonces, porque si no, nosotros le mentimos a la gente. Venís con Pero- ese tonito tan tranquilo No. a tirar números No, cuando tienen un gobierno No, lleno pero- de ladrones pero mirá, que en este pero momento están vos hablás de la gobierno- mitad procesados. Y Grindetti era el contador de Pero, Macri. no, ojalá contador, era el cajero. Yo quiero contestar. Está sí, comprobado yo que quiero llevaba la contestar. valija. Primero que está A ver. claro que no. 20 años, Doy nada por más cierto que- los datos que estoy dando porque no los Recordemos que refuto. Grindetti lo acaban de imputar Doy por formalmente cierto, la causa Panamá La Papers. Él no sabe quién es Grindetti, de Mendoza. La diferencia que tiene este gobierno con el anterior es que este gobierno se somete a la justicia, este gobierno no presiona a la justicia, este gobierno no aparta a un procurador como lo apartaron al Bebe Rigui cuando intentó investigar al ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou,
este gobierno no apaña ni utilice el Congreso para encubrir hechos de corrupción, como fue lamentable con la expropiación de Chicone, donde utilizaron el Congreso para evitar que se investigara quiénes habían adquirido Calcográfica Chicone. Este gobierno no aparta o no intenta recusar, por ejemplo, a Campagnoli, como lo intentó recusar. Pero ustedes no crearon un puesto de trabajo. A ver, muchachos. El gobierno anterior creó 5 millones de puestos de trabajo. Cuando denuncian al presidente de la Nación en este gobierno. 5 millones de puestos de trabajo. Ustedes perdieron 1 millón de puestos de trabajo. No le tomes el pelo a la gente. A mí que me importan tus explicaciones cuando hay hambre, hermano. Cuando hay hambre, tus explicaciones no importan nada. No importan nada tus explicaciones. Vos no pasaste hambre. No sabés lo que te falta un plato de comida. ¿Sabés? Vos no creaste un solo puesto de trabajo. El gobierno anterior, que fue un desastre, según vos, creó 5 millones de puestos de trabajo, ¿sabías? Y 3 millones de jubilados. 3 millones de jubilados. No, es que vos hablás hipócritamente sobre una realidad que no existe. Vivís en Disney, digo. Lilita Carrió, ¿sí? Que no me une absolutamente nada. Se pone en un cassette. Absolutamente nada. Lo he dicho acá, he recibido una cantidad de tweets de gente amiga de Lilita. La verdad que no me une nada. Una cantidad de denuncias que hace Lilita permanentemente nunca llegan a juicio, ¿sí? Y otras tantas sí. Ahora bien, Lilita, que no es parte de mi espacio político, ¿sí? Que es parte del espacio político que conforma este caballero, ha dicho ella, de Grindetti, ¿sí? Que es un ladrón. O sea, ha dicho ella que el intendente de Lanús es un ladrón. Entonces, que este señor le quiera decir a la gente que en este país no mueren fiscales, en este país, ¿sí? La justicia que nosotros tenemos, la realidad, ¿sí? La realidad es que la justicia que nosotros tenemos, ¿sí? Vos sos un muchacho ya bastante grande, sabés que es una justicia que heredamos de todas las dictaduras militares y los procesos democráticos. El único sector que cuando hay una dictadura militar en este país, ¿sí? Jamás fue proscripto, fue el sector judicial. Se depusieron presidentes, se cerraron las cámaras de senadores y diputados y el sistema judicial siguió existiendo como cámara permanentemente para que firmen al pie cada una de las aberraciones que cometieron la dictadura. Por ejemplo, lo que hizo, todos esos jueces no son más jueces, lo que hizo el presidente del Banco Nación, este caballero Melconian, que no va a traer la plata completamente, porque una porción dijo que la deja para el futuro de sus hijos. Un gran mensaje para los inversores. Una parte la traigo, otra parte la dejo para el futuro de mis hijos. Este caballero que firmó lo que dictó este Cavallo, que fue la estatización, ¿sí? De la deuda privada, donde el presidente, su familia... Pero los votaron. No, pero claro que es legítimo. Lo que yo quiero decir es que... Había un agotamiento del modelo económico. A mí tampoco me gusta. Lo que te quiero decir, Rolando, es que vos podés decir un montón... va a ser candidato. Vos podés decir un montón de cosas, ¿sí? Vos podés decir un montón de cosas y yo puedo compartirlas a esas. Nosotros perdimos. Yo inicié esta charla diciendo que perdimos las elecciones. Marcelo, ¿en y qué las fallaron perdimos para perder? por responsabilidad propia. Nosotros cometimos errores. Nosotros tenemos la culpa de haber perdido. Somos responsables y debemos discutir en el peronismo por qué perdimos. Está bien, pero más allá de eso, Ahora también bien, tienen que discutir de dónde salió Lázaro Báez. ¿Por qué el modelo productivo pero absolutamente, nacional pero generó un tipo que ganó semejante fortuna? Yo no soy católico por ¿Y Graci. de dónde salió López? Yo no soy Que católico no lo por echaron Graci, nunca. ni soy peronista por López. ¿Sí? Vos me podés mirar de cualquier lugar, a mí y a cientos de militantes peronistas, y somos tremendamente honestos. Yo de ninguna manera voy a perder mis sueños y mis objetivos porque haya 4, 5 o 100 ladrones en mi espacio político. Pero no se que sienten vayan usados presos. por una por eso camarilla que recaudaba por abajo mientras ustedes militaban. Pedí que debido, a las 8 de la mañana me enteré que este señor había sido encontrado y a las 9 dije públicamente que debido renuncia a sus fueros. Porque él no podía no saber. Yo te digo, más que eso. Durante años no apoyaron a unos muchachos que trajeron desde el sur a personajes que recaudaban la guita en pala. Apoyamos nuestras ideas. Si yo hubiese sabido, Rolando, si vos lo hubieses sabido, si alguno lo hubiese sabido y hoy recién lo denuncia, sería casi cómplice, ¿no es cierto? Entonces, me parece que pasa que el gobierno lo negaba el gobierno lo negaba porque yo considero, ¿sí? Yo considero, primero, la que fue electa en su momento fue la presidenta. Quien fue electo en su momento o llegó a la presidencia... ¿Y no sabía quién era López? Yo creo que López, que era muy conocido, tanto de Néstor como de Cristina, que vinieron del sur, ¿sí? Son muchachos que en algún momento se transformaron en delincuentes, ¿sí? Creo que esos delincuentes tienen que estar presos. Pero yo te digo, vamos a discutir política, ¿no? Yo creo que todos por lo menos que tienen que estar presos.
Pero en la Argentina se sabe que cuando una obra pública cuesta cara, es porque alguien está mordiendo. Claro. Esto después del caso de Banco Nación se sabe. Lo sabemos todos. Lo sabemos todos. ¿Quién la Cristina pone? nunca... ¿Quién la pone la plata de la mordida? Cristina, que tenía... ¿Pero quién la pone, Orlando? Calcaterra. Obviamente los empresarios. O sea, pero el sobreprecio, ¿quién lo firma? El sobreprecio hay una lista enorme de gente que tiene que ser investigada, que tiene que ser llamada a declarar, de un lado y de otro. Está bien, pero la responsabilidad de esos sobreprecios, en última instancia, era de un gobierno que encabezaba Néstor la y responsabilidad es Cristina. nuestra. Y ahí está la responsabilidad donde la cuestión es política. La responsabilidad es nuestra, políticamente la responsabilidad es nuestra. Ahora, eso no indica que haya culpabilidad de todos, ¿sí? Y cada uno de nuestros dirigentes. Eso no lo puedo permitir. Nosotros tenemos que hacernos responsables porque a nuestra presidenta la eligieron y ella eligió, tal cual dice la Constitución, a sus ministros. Que son varias veces. Que sí, que son solamente, Cristina tuvo 2, que son solamente secretarios de la presidenta. Ahora bien, el secretario de la presidencia, de la presidenta, que constitucionalmente puede elegir a sus colaboradores, ¿tiene que controlarlos? Claro que sí. Claro que sí. Por eso exijo que Julio De Vido renuncie a sus fueros. Lo que quiero decir es, estoy absolutamente en contra, ¿sí?, de que De Vido no se presente inclusive como querellante, porque nos hace daño a nosotros. Le hace daño al peronismo, le hace daño a nuestros sueños. Sí, debería haber despojado sus fueros. Y a nuestro proyecto. No va a tener que presentarse como querellante. Como diputado va a tener que presentarse. No, como querellante no. Lo falta que sea querellante la Ahora, Macri, podría ser tranquilamente perdón, compañero, discúlpame. Macri, ¿de qué trabajó hasta dedicarse a la política? De patria contratista. Exactamente. Él era uno de los que... Pero ¿cómo surgió? A ver, hay un sector político Calcaterra es el estaba, primo de estaba Macri, con nosotros. socio de Baez. Vos lo has invitado alguna vez a Martincito Sabatella, ¿sí? Que era intendente de Morón. Yo recuerdo la foto, ¿sí?, de cuando Martín salta a la política, es porque está robando Macri, no porque él era Superman. La cloaca de Rousselot. Macri, nuestro presidente, estaba robando. A ver, quiero decir algo. El proveedor era Macri. Acá el compañero del Frente Renovador nombraba recién a sus padres. A mí no me gusta hacer cuestiones personales, porque yo creo que frente a una cuestión personal es imposible discutir. Pero yo quiero decir una cosa. La niña Antonia va a ser millonaria como lo fue su papá, gracias al saqueo de la Argentina. Desde la privatización, de la estatización de la deuda privada, donde morían cientos de argentinos, miles de argentinos, entre los cuales puedo contar a mi padre y a mi hermana. Como él lo hizo personal, yo lo hago personal. Sí, mientras que la familia Macri se enriquecía y pasaba de tener 6 empresas a 47 durante la dictadura, a mí y a tantas familias las masacraban. Pero todo el mundo sabía quién era Macri y lo votaron igual. Bueno, si la sociedad argentina... Yo dije que el presidente era legítimo, ¿eh? En el debate, estas cosas no se recordaron. No, es cierto, pero Macri no solamente fue electo legítimamente como presidente de la nación, fue electo 2 veces jefe de gobierno de la ciudad. Y no solamente eso, sino que un muchacho que él dejó, que ahora está bastante desaparecido, no se lo ve por ningún lado, no sé qué es lo que sucede, el jefe de gobierno de la ciudad, ya no recuerdo ni su nombre rápidamente. Rodríguez Larreta, que desapareció, lo dejó, también ganó. Ahora, lo que yo digo es, porque la gente haya votado, porque la justicia haya actuado lentamente, porque no tengamos a la mano todos los números todo el tiempo, nosotros, ellos fundamentalmente, que son representantes del pueblo, ¿se van a olvidar de esto? ¿Se van a olvidar que esa familia se enriqueció con la sangre de los argentinos? ¿No vamos a olvidar que en abril del año pasado murieron 2 chicos en Flores? Murieron 2 chicos en Flores, Rolando. Es una cuestión de luces y sombras. Murieron 2 chicos en Flores y vos sabés muy bien que los talleres clandestinos se encuentran radicados fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires, un lugar que hace 9 años gobierna el PRO. Y esos talleres clandestinos tienen un contratista en todos los casos, ¿sí?, que es la familia política de Mauricio. Con lo cual digo, todos los caminos... Causa que la justicia no investigó. Efectivamente, digo, todos los caminos son bárbaros. Ellos defienden a Campagnoli, hacen marcha con los fiscales, hacen una cantidad de cosas. Ahora, como los 2 chiquitos que se murieron eran bolivianos, ¿sí?, y a nuestro ministro de Economía se le ocurrió decir públicamente, no vaya a ser que algún día vuelva un hombre del interior, no lo dijo con esas palabras, pero directamente de manera proscriptiva. Está bien, pero lo que pasa es que la luz social hoy por hoy está más puesta en la corrupción más reciente que en los negocios de Macri. Rolando, vos sos un periodista de toda la vida y siempre investigaste. No ahora. Investigaste a Menem, investigaste toda tu vida. Sos un periodista de investigación.
Está muy bien que la luz esté puesta en nosotros porque fuimos el último gobierno. Está muy bien que esté puesta. Ahora, el presidente actual, ¿sí? No solamente nadie está investigando, ni siquiera ponen los tapes de lo que dijo en el debate con nuestro candidato. Ni una verdad se le cayó en el debate. Vos decís, de casualidad dijo una verdad. No, mintió todo el tiempo. ¿Mintió todo el tiempo? No. Y hay una diferencia sustancial porque pobreza cero, se mezclan. Ganancias, ganancias. Está el compañero que se me sale la vaina. Espere, le di la palabra al diputado. Respete la investidura. En 7 meses pretenden que resolvamos los problemas de 12 años de la Argentina, o de 30 quizás. Ustedes no lo van a resolver nunca. Bueno, hay una diferencia sustancial. Mauricio Macri, antes de ingresar a la política, era empresario, ya tenía mucho dinero, ya venía de una familia que tenía mucho dinero. La diferencia con el gobierno anterior es que el gobierno anterior, el expresidente Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner no eran empresarios precisamente, no eran familias adineradas y se hicieron millonarios en la función pública. ¿Y ser empresario qué significa? Se hicieron millonarios en la función pública. ¿Qué significa ser empresario? Cuando la función pública no da la Constitución para que un diputado tenga 20 años, ¿no? Por favor, acabo de contar cómo se enriqueció Macri y ahora dice que es... Pero era un empresario coimero. ¿Vos te acordás de Rousselot en Morón con Macri? Pero vos te acordás de eso. ¿Qué tipo de empresario? Que era un empresario nacional. Le daba trabajo a la gente. Cuando Sebel vendía autos, ¿sí? Pagaba los salarios. Cuando Sebel no vendía autos, despedía gente. ¿Qué tipo de empresario queremos? ¿Vos sos radical? ¿Dónde sos vos? Dos presidentes se fueron corriendo de este país, de tu espacio político. Déjalo terminar, Luis. Claro, 80 millones Viene el tercero ya. No, pero hay una situación realmente muy difícil si nosotros le mentimos a la gente mirando la televisión. Déjalo terminar. Ahora hables, dale. Lo que hubo en la década pasada fue corrupción de Estado, porque se utilizó al Estado en beneficio personal de los principales funcionarios de gobierno. Estoy hablando de los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner y sus ministros. ¿Y qué se utilizó a todos los organismos de control, desde Chegaray en la FIP, pasando por Esbatel en la UIF, hasta Gil Carbó como jefa de los procuradores, para encubrir esta maniobra. Y esto es lo grave. La tarjeta argenta de los jubilados. ¿Sabés quién la administra la tarjeta argenta? Yo no voy a entrar en este toma y daca. Me parece que hay una discusión. Hay una discusión más profunda. Hay una discusión más profunda que la justicia no investigó. Hay una discusión más profunda que la justicia fue cómplice, que los fiscales fueron muchos cómplices y hoy están procesados, como por ejemplo Gonella, donde no investigó a Lázaro Báez y omitió la investigación de Lázaro Báez. Escondiendo la plata el punto es, lo que peligra en la República Argentina, 30 años de democracia, es justamente eso, la República. 4.000 cuentas porque desdibujaron las instituciones. A ver, pero por suerte no... Vamos a convocar a la gente que escriba un poquito. Que nos escriba la gente a nuestro Twitter, @3P_A24. Y si se quieren sumar al debate, estamos hablando de planes sociales, estamos hablando de corrupción K y corrupción macrista, que es lo que se está discutiendo hoy. Y vamos a contarles también en un minuto más, detalles sobre la pistola que une la causa de la efedrina con la causa de los crímenes de los colombianos y si realmente la pericia no fue manipulada. Escríbanos. Por suerte no hay más. Espera, ahí vamos al diputado ahí de Santa Fe que lo tengo medio... Vamos a sacar el ping-pong, se está matando medio para el lado para el otro lado. No, estoy escuchando con mucha atención. Muy respetuoso. Estoy escuchando con mucha atención. Más allá de los nombres propios, si tienen que ver con el macrismo, si tienen que ver con el kirchnerismo, la deuda de la democracia moderna en la República Argentina pasa por un sistema que permitió, toleró e hizo que la justicia mire para otro lado cada vez que el que tenía el poder cometía ilícitos. Y que la corrupción sea transversal, porque absolutamente transversal. Digo, socialismo en Santa Fe, tenemos casos de corrupción por todos lados. En todos lados, porque el sistema es lo que falla. No es el problema de Cristina Kirchner, de Néstor Kirchner, de Mauricio Macri, Alfonso Prat-Gay. No tenemos un sistema republicano que controle la función de gobierno. No, yo te agregaría otra cosa, que es para la reflexión política, que es que todavía queda en vastos sectores de los partidos políticos la idea de que llegase al Estado y es un botín de guerra. Por supuesto. Hasta tanto no se aviven, es botín de guerra. Además, es como los comisarios cuando toman una comisaría. Además, tenés que los jueces federales actúan en función de quien tiene el poder en ese momento. Y sí. Porque si efectivamente son causas que empezaron en el 2008 y yo la detono ahora... Freezer y microondas. Sí, claro. Freezer y microondas. Pero se va a terminar. En algún momento tiene que terminar. Es optimista, Grandinetti. Mirá que llevo años viendo porque la gente está harta. Nos mira a nosotros. ¿Sabés qué nos dice?
estamos cada vez más cerca de que se vayan todos. Yo entiendo que es muy difícil explicar para aquellos que fueron engañados en su buena fe. Y yo comprendo tu buena fe. Pero la verdad que cuando uno empieza a ver la matriz de cómo funcionó en los últimos años, y que hay que tener cuidado que no siga perpetuándose, porque también la obra pública, que hace 40 años exactamente igual, fue una matriz delictiva. Fue una matriz en la cual es imposible pensar que alguien que entregaba sobreprecios en obra pública después no necesita un testaferro y que necesitabas a alguien que te controle y que te borre los pasos que quedaron en las sociedades anónimas creadas en Estados Unidos. O sea, hay una organización tendiente a generar recursos de la obra pública. El que paga no es el privado. La coima. El que se sale de esto? Es el Estado, nosotros. ¿Cómo se sale de esto? Con el ejemplo. Y ayer tuvimos la posibilidad de recordar un gran ejemplo, que es el de Arturo Illia. Bueno. Arturo Illia fue presidente de la Nación, fue con derrocado. el peronismo proscripto. ¿Está hablando mira, en serio? Digo, a ver, la verdad no le faltemos el respeto a la gente. Espere. Pero era inconstitucional. Igualmente no se justifica. No regía la Constitución a diputado de la Nación. Lamentablemente no. Sinceramente, pero tenés que leer el manual. Es una discusión política interesante, pero bueno, vamos a tenerla de manera interesante. Pero no es el ejemplo. Es un personaje querible, pero asumió fue un presidente democrático que asumió con la misma cantidad de votos que Néstor Kirchner. ¿Pero qué misma cantidad de votos estaba el peronismo proscripto, hombre? Nos habían bombardeado. Déjalo ver a dónde va. Yo coincido. No fue un presidente democrático. No fue un presidente democrático, punto. Fue en contra de la Constitución. Frondizi tampoco. Tiene un mal de origen. Frondizi e Illia. Las mayorías populares proscriptas. No podían nombrar a Perón. El periodismo no podía nombrar a Perón. Pero vos en qué país viviste todo este tiempo. Sos diputado de la Nación. No podés decir semejante barbaridad. No podés decir semejante barbaridad. Andá que un historiador te diga que... historiador, hombre. La ley, la Carta Magna, la Constitución. Fue un ejemplo. La ley, la Carta Magna. Moción de proscripción no va a haber. Lamentablemente no se puede discutir, pero la verdad que si hay un presidente demócrata fue Arturo Illia. Y además creo que predicó con el ejemplo y con la decencia de vida. Sí, pero ustedes los radicales no lo defendieron, Ustedes lo sacaron a patadas, se tuvo que tomar un taxi. Primero, una de las compañeras me arrebatan con Illia, ojo, dale. 23% del presupuesto ahora se rasgan la educación. vestidura. Pero no es tanto lo que hizo en la gestión, que fue mucho, pero lo más importante es cómo terminó la gestión. No terminó con un patrimonio de 80 millones de dólares. Terminó trabajando en una panadería Convertís y como en médico, virtud lo que tiene que ser una norma. Esto es lo que tenés vos, porque sos radical. Y como médico trabajando en Cruz del Eje. Como no saben gobernar y se escapan con muertos en la calle, querés convertir en virtud lo que tiene que ser la norma. Necesitamos ejemplaridad. Querés convertir en virtud a partir de la mentira. Se supone. A partir de la mentira. Pero ahí hay una contradicción, que permitime que te la paso a vos, así te la tiro de sobrepique. Y decir, bueno, un modelo nacional y popular terminó generando que venía, que se oponía a generar una burguesía nacional y sustitución de importaciones, su producto que generó el Lázaro Báez comprándose media Santa Cruz. Digo, ahí hay algo. Absolutamente, ahí hay delito. En primer lugar hay delito. Con lo cual... No, ponele que no sea delito, ponele que un día Lázaro demuestre que está todo bien comprobado. ¿Por qué le diste tanto beneficio a un solo tipo? ¿No generaste un nuevo Macri? No, yo te digo, si una patria contratista también. Si esto sucedió de esa manera, ¿sí? Hay delito de cualquier forma. Hay delito de cualquier forma. Recién hablaba... Aunque Lázaro pueda demostrar ante la justicia, hay delito de cualquier forma, con lo cual hay que seguir, como diría mi abuela Gregoria, que le mando un saludo, hasta el hueso. Lo que te quiero decir, Rolando, es que, permitime como peronista, ¿sí? Nosotros se cumplieron hace muy pocos días 60 años de un hecho histórico en el mundo. La Plaza de Mayo bombardeada, ¿sí? Por la Marina de Guerra, mateando a cientos de civiles. Así se tuvo que ir Perón. Así volvieron los radicales al poder. Así se privatizó la educación. Así vino Frondizi y así vino Illia. Que Illia haya muerto, haya venido de su pueblo esta situación. Nosotros estuvimos proscriptos 18 años y tuvimos que volver después de muchísimos muertos. Cuando volvimos y nos teníamos que ir por el voto popular, 6 meses después, nos cayó en la cabeza otra dictadura militar donde la mayoría absoluta de los desaparecidos y muertos, de los arrojados de los aviones, son los peronistas, no los 650 intendentes radicales que le dieron a la dictadura. Bien, entonces, que no vengan a decir... ¿Qué van a explicar? Vamos a la discusión más actual. ¿Qué está pasando en el peronismo? Atención con esto. Hoy hay una reunión de intendentes donde algunos intendentes, o sea, los que conservan manejo territorial, piensen que hoy por hoy el peronismo tiene
mucho poder en territorios y en sindicatos. Sí, es el peronismo más tradicional. También hay que decir que el Frente para la Victoria era una alianza de kirchnerismo duro y el peronismo con sus territorios y con sus sindicatos. Los intendentes del conurbano hoy se reunieron en Florencio Varela y empezaron a discutir cómo se van a reagrupar por afuera del Frente para la Victoria. Se divide, se parte del Frente para la Victoria, véanlo. El kirchnerismo tiene a muchos dirigentes acusados en denuncias de corrupción, pero ninguno quedó tan expuesto como el ex secretario de Obras Públicas, José López, que fue encontrado infraganti y revoleando a un convento $9 millones. Se han encontrado 4 monedas diferentes, por lo menos, una gran mayoría que son dólares, otra que son euros, otra que son yen y otra que es una moneda de Qatar. Hay un total de aproximadamente de 160 bultos de dinero. El caso López provocó una indignación nunca antes vista en quienes antes solo veían gente contando plata. Me duele profundamente, me siento triste, me siento avergonzado, me siento desilusionado. Fue el límite, fue ya el hartazgo total y es un punto cero. Digo, cansado, esto es indefendible. Los que formaron parte del gobierno de Cristina Kirchner, que incluía a José López, se mostraron decepcionados y sorprendidos. Ay, López, ahora pone cara de loquito. Viste, que se joda. Es indignante, indignante. Primero un gran asombro. Nunca supuse que alguien podía llegar a hacer algo así. Me parece que pudo solo afanarse no, pero ¿qué querés que diga? ¿Querés que diga que fue José López o que digo lo que vos quieras? ¿Me estás llamando para que diga lo que vos querés? Son hechos pornográficos, me parece que tiene que actuar todo el peso de la ley, los vamos a condenar y seguramente lo vamos a condenar claramente desde el Congreso. Eso sí, se dedicaron a explicarnos que López es un hombre malo, muy malo, pero que actuó solo, nadie participó ni vio nada. Era muy autónomo López de debido, en realidad, como Jaime. Los dos tenían bastante grados de autonomía con relación a debido. En unas horas, el ex gobernador de Tucumán, José Alperovich, que acompañó 12 años a Néstor y Cristina, dijo que el kirchnerismo se terminó. Lo acompañó en el gesto el movimiento Evita, que abandonó el bloque de diputados del Frente para la Victoria. Ahora el Partido Justicialista, encabezado por José Luis Gioja, está evaluando separarse del bloque del FPV en la Cámara de Diputados y Senadores. De lo que estoy seguro es que a esta democracia le hace falta mucho compromiso, le hace falta mucha militancia política, no politiquera. ¿Qué va a pasar con el kirchnerismo después del escándalo José López? EcoGear, eficacia del 84,6% en la recuperación capilar, clínicamente testeado en hombres y mujeres. Actúa desde la raíz hasta la punta del pelo, aportando minerales, vitaminas y polifenoles. Loción fitocosmética de triple acción, disminuye la caída, estimula el crecimiento del pelo y controla la caspa, sin efectos adversos. Disponible en farmacias de todo el país o en ecogear.com.ar. Productos elaborados bajo patentes del CONICET. También EcoGear shampoo y acondicionador. ¿Cómo se está jugando este partido? Por un lado, yo le decía, están los intendentes. Presten la atención porque va a haber un homenaje al general Juan Domingo Perón el 2 de julio. Se conmemora su muerte y ahí van a ir muchos como para decir, bueno, el plato está roto, hay que rearmar el plato a ver después quiénes son los que sacan los pies del plato. Todas metáforas peronistas. Entonces, esto es lo que me decía hoy un muchacho del conurbano, un hombre con bastante poder en el conurbano, me explicaba esto. Me decía, bueno, ahora nosotros tenemos que reestructurar el peronismo y otros peronistas que se están juntando son los sindicalistas. ¿Usted, Fabre, cómo queda en la reestructuración del CGT? ¿Lo vamos a tener ahí dando conferencias, hablando? Recién vos decías que había una alianza entre los sindicatos y el peronismo. En el caso de la CGT, de la cual soy parte, que soy el secretario de Seguridad Social, el compañero Moyano renunció al Partido Justicialista y dijo claramente que era una cáscara vacía. Esto pasó en el 2011-2012, que fuimos echados por Cristina. Así que mal nosotros podemos estar en este momento asociados o trabajando pero como Gioja peronista. Quiere llamar a los disidentes, ¿no? Sí, bueno, pero nosotros queremos ver primero quiénes nos llaman, ¿eh? Porque... No atiende cualquier teléfono, si vos. No, claro, no. Primero queremos normalizar la CGT, queremos trabajar en la organización del movimiento obrero y después hablaremos de política, porque también hablamos de política. ¿Hay posibilidades, Alejandro, para que Massa dialogue con el justicialismo de manera interesante o con el justicialismo sin el kirchnerismo?
dialogamos absolutamente con todos. Bueno, me vas a hacer llorar. Vos sabés de qué estamos hablando. No, dialogamos con todos. Me da respuesta diplomática. Hay una definición que es muy clara desde la construcción política. Somos una empresa constructora, no de reciclado. Quien quiera trabajar desde otro lugar está muy bien, entendiendo las bases de fuerza progresista. Creo que tenemos que ser una alternativa y somos de hecho una alternativa a Cambiemos. Pero también es cierto que tenemos que hacer la autocrítica en general, ¿no? Como nosotros pensamos que el Estado sí es una herramienta fundamental para cambiar asimetrías en la sociedad. Marcelo, ¿puede prescindir el justicialismo del kirchnerismo hoy? A ver, en primer lugar, Néstor Kirchner decía, nos recordaba a nosotros, ¿no? Un hombre que trabajó muchísimo por la transversalidad dentro del movimiento. Recordemos a Cobos y a otros compañeros que tan bien nos hicieron. Decía, nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio. El peronismo es una ideología, es un sistema de ideas. La verdad que se mantiene bastante sólido, pasaron 70 años. Vos estabas recordando recién el aniversario de Perón, el 2 de julio. Pasaron más de 40 años de la muerte de Perón y el peronismo sigue. Gobernó 12 años, sacó el 49% casi y está debatiendo. Está en un momento crítico, muy crítico, y está debatiendo. Yo saludo a gente honesta como Sergio Massa. Sergio, cuando se retiró del peronismo, él dijo, voy a construir otra cosa. Y el tipo fue, trabajó, le fue mal, le fue bien, sacó una cantidad importante de millones de votos y hizo lo que tenía que hacer. No comulgo de ninguna manera con aquellos, ¿sí?, que de un día para otro, como Diego Bocio, que era el primer lamebotas de Cristina, ¿sí?, para decirlo de alguna forma, hasta el 9 de diciembre no paraba de hablar de Cristina y de Néstor, y que inmediatamente después... Pero más daño le hizo López que Bocio, ¿eh? A ver, yo estoy hablando del peronismo, ¿sí? A López, como diría el general, un rancho se construye con un poco de paja, un poco de barro y un poco de bosta. Nosotros trabajamos en el peronismo, nosotros, la militancia política, ¿sí?, para que la proporción de bosta sea cada día más chica, ¿sí? López es una parte de la bosta y la vamos a sacar como hemos sacado tantas en estos 70 años. Pero lo que te quiero decir es que lo que sucede con algunos muchachos es que se ponen nerviosos porque ven que la pérdida del poder, como vos lo decías recién, cuando llegan al poder, ¿sí?, las luces del centro los obnubilan. Entonces, me parece que el peronismo aprendió mucho en todos estos años. Hemos aprendido en la resistencia, en la primera, hemos aprendido en la segunda resistencia, aprendimos durante el alfonsinismo, donde nos tuvimos que comer, ¿sí?, las leyes de punto final, obediencia debida, cuando los genocidas eran héroes de Malvinas, ¿sí?, cuando todavía, recién hace un año, hay un juicio, ¿sí?, por los desaparecidos y fusilados de la Tablada, más allá del delito de esa gente que haya cometido. Lo que quiero decir es que tanto hemos aprendido los peronistas que hasta nos dijeron, con las políticas más liberales, que el peronismo, porque se habían apropiado del PJ y con un discurso peronista habían llegado al gobierno, el peronismo era eso. Nosotros demostramos durante muchos años, estos últimos 12, con un montón de políticas activas, y vamos a seguir demostrando que el peronismo es otra cosa. El peronismo debate en este momento. El compañero Gioja pretende, y yo creo que está muy bien la elección de nuevas autoridades dentro del partido, ¿sí?, empezar a articular un nuevo espacio. Existe la pregunta que hacían ustedes en el epígrafe no, en la base de la pantalla. El Frente para la Victoria se rompe. El Frente para la Victoria hoy no existe. Te voy a interrumpir un momento porque quiero que vayamos a un dato que yo había prometido en el comienzo del programa. Yo les dije, muchachos, hay dos causas importantes en las cuales alguien está mintiendo. Les contaba la cuestión de Casanelo Lázaro Báez. Estuvo Casanelo con Cristina, Lázaro dice que sí, Casanelo, Cristina y Guado de Pedro, secretario general de la presidencia, dicen que no. Hoy la Cámara Federal dijo, a la Policía Federal le abrió un incidente, sin pasarlo a un juez, le dijo a la Policía Federal, investiguen si Casanelo estuvo en Casa Rosada, tarde o temprano, se va a saber, por sí o por no, si estuvo en Casa Rosada, si estuvo con Cristina. Casanelo subió la apuesta, dijo, yo no pisé nunca Casa Rosada. El otro incidente en el cual yo le decía, alguien está mintiendo, tiene que ver con una pistola. Una pistola que une la causa de la efedrina con un crimen que a todos nos sorprendió, porque era una escena de sicariato al estilo colombiano, justamente. Habían matado a 2 colombianos nada menos que en Unicenter, el shopping más grande de la Argentina, en el estacionamiento. Ya venía investigándose a 3 barra brava de Boca, uno de ellos bastante conocido, porque después lo dejan paralítico, mejor dicho, en Cocodrilo, en una pelea con Rafael Diceo, el sector de Rafael Diceo. Un miembro, ahora se sabe que también tiene orden de captura, que es Martín Magallanes,
Y esa muerte, que todos pensamos que tenía que ver con cocaína, dijimos, bueno, colombiano, cocaína, los Juliá. No, parece que llevaba la efedrina. Pero apareció en la casa de Marcelo Mayo una pistola que es de un señor llamado Leandro Giso, ¿sí? Y por esa pistola, tanto Marcelo Mayo como Giso están prófugos, porque esa es la pistola que, según una pericia balística, mató a los colombianos de Unicenter. Ahí se abre un enigma, por eso le digo que alguien miente, porque Giso dice, él se presentó como legítimo propietario de la pistola y dice, la pistola nunca salió de mi casa, ¿sí? Y se la presté a Marcelo Mayo el año pasado. O sea que las posibilidades de que Mayo tenga que ver con el triple crimen son relativas, salvo, como yo también le decía en el comienzo, que analicen los teléfonos Madero Office Center, a ver si Mayo llamaba ahí. Ahí, ese sí, se los hablo como paréntesis. Pero la pistola, ¿es posible que esa pistola estuviera en dos lugares al mismo tiempo? ¿Es posible que estuviera matando a los colombianos y al mismo tiempo en la casa del tipo que dice que es su pistola, que no tiene antecedentes penales, que es un estudiante de Derecho y era empleado de Renaper? Se lo voy a preguntar a Rubén Martín, que es perito balístico. Rubén, buenas noches. Buenas noches, Rolando. ¿Y? ¿Puede estar en dos lugares al mismo tiempo la pistola? Una vez más, no, son dos pistolas diferentes. Una vez más... Pero es un escándalo si te están diciendo que es la misma pistola. Quiero que vean la ministra Burrich. Para identificar las cápsulas servidas en un tiroteo, las marcas dejadas... Esto es el fondo de percusión, ¿sí? Lo que están viendo. Esto es la lengua de percusión, lo que están observando aquí. Es decir, por las elevadísimas compresiones que tiene el momento de efectuarse el disparo, la corredera empieza a retroceder, pero el percutor sigue clavado. Y esta es la marca característica de las armas automáticas. ¿Por qué decís vos que es falsa la pericia? ¿En qué se nota? No digo que es falsa, es tendenciosa. Si se fijan, dicen, el sistema automático de detección nos arrojó que hay similitudes. Pero lo cómico en todo esto es que tiran una captura y dicen, esta pistola es, con similitudes. Y yo, para poder tirar una captura... con certeza. Tengo que tener, certeza categórica. El sistema automático, si se fijan, lo que detectó... ¿O sea que es apresurado el pedido de captura? No, una vez más, desde que este gobierno empezó, la bonaerense juega yo-yo con ellos. La triste realidad es esa, pero se divierte como el gato con el ratón. Esto es muy sencillo. Si se fijan, el sistema automático detectó perfectamente que tiene la misma forma, como si fuera un 7 en el fondo del fulminante. Sí. Pero si se fijan, la referencia... ¿Por qué digo que es tendenciosa? Porque cualquier perito ve... lo primero que se toma es la referencia de la lengua de percusión. Los ángulos son distintos. Claro. Si los ángulos son distintos, yo para afirmar que esta cápsula fue servida por la misma corredera, expulsor y aguja extractora, la única forma que tengo de decirlo es que las marcas estén igualmente ubicadas, orientadas y dirigidas. O sea, si vos fueras perito de Mayo y de Giso, lo sacás. Vos decís, no, pero yo ya levantaría con esto. A mí, yo no puedo creer que un juez o un fiscal vea esto y diga, tiren la captura. Es inconsistente. ¿Y por qué lo hacen entonces? Porque, es enigma judicial eso. Porque es una maniobra de distracción. Mientras usted tiene distraído a un montón de gente con una causa judicial, hay muchas preguntas que la gente se va a dejar de contestar. Si hacen memoria, pero para que vean la conexidad que tiene todo con la policía de la provincia de Buenos Aires. Léase que acá abajo dice clarito, licenciado Policía de La Plata, Unidad Criminalística de La Plata, que piden que sea referenciada las cápsulas servidas del muestreo con las halladas. Está bien, pero ese perito, ¿trabajó bien o trabajó mal? No. A este perito le explico lo que ha ocurrido. A este perito le han dicho, mira, necesitamos que salga esto. ¡Epa! Está grave eso. A ver, señores, yo ejerzo en todos los fueros de la capital federal, incluso los fueros federales. Yo no ejerzo en provincia. ¿Por qué? Porque en provincia se acerca a alguien, no importa quién, y te dice, este plomo fue el que se encontró el cadáver. No, pero si yo no lo saqué, no estuve en la... Fue. Le voy a preguntar a Luis, que es de la Comisión de Seguridad. Vos también, Alejandro. Sí. ¿De qué se disfrazan ahora, chicos? Estos milagros bonaerenses. Bueno, me parece que tiene que intervenir la justicia, que se tiene que, justamente estas sospechas que se están librando se tienen que dilucidar. Digo, hace muy mal. ¿Hay un empujoncito político? Hace muy mal a las investigaciones judiciales que se adviertan estos interrogantes y estas falencias de los procedimientos. Yo siempre he dicho, es necesario que se consagren tanto a nivel nacional como en las provincias. Algunas han avanzado con la policía judicial y fundamentalmente con algo que está faltando en todos los procesos judiciales y es una buena cadena de custodia, porque
y vos lo vas a saber muy bien. Completamente de acuerdo. Porque muchos de los procesos judiciales se terminan nulificando porque las pruebas recogidas no son preservadas ni garantizadas durante todo el transcurso del proceso, desde que se produce la recolección en la escena del crimen hasta que se incorporan al proceso definitivamente en la etapa de juicio. Con lo cual, Policía judicial y científica, claro, que lo que necesitas que trabajen correctamente. Les recuerdo que esta misma policía es la que en el caso Consi, si recuerdan el tiroteo en Dallas, a Esquenone le vaciaron. Esquenone viajaba en un remis, había llegado, no sé si te acordás, Rolando. Sí, claro. Se iba con una chica, salió el otro Consi, loco lo persiguió. Con una Pietro Beretta P92, le bajó 17 disparos. ¿Sí? La bala, que termina... De los 17, creo que 5 impactaron a Esquenone, uno en el remisero, la famosa bala del glúteo, que lo vivían amenazando donde vos entregues el plomo, sos hombre muerto. Les recuerdo que la bala de Esquenone que se utilizó en el muestreo la cambiaron 4 veces. ¿Cómo la bala iba, bueno, la cambiaron. Porque no hay cadena de custodia. Hacían el cotejo cuando tomaban... Decí que hay fotos. Entonces, donde hay una foto, decís, no, pará, me cambiaste. Bueno, en algunos casos, en caso de narcos en Rosario, que también se rompían directamente las balas. Porque en el proceso de peritaje, en muchos, o sea, se destruían en forma adrede. Ha pasado, o hubo casos en los cuales entró 1 kilo o medio kilo de cocaína y terminó siendo, por transmutación fenomenal que tenemos nosotros en algunos lugares, estaba en un armario y terminó siendo... azúcar impalpable, con el 0,4% de cocaína, justo para que no se considere como una sustancia y que estuvo guardada, custodiada. Yo creo que era un poco lo que decía Luis, y en ese sentido necesitamos que el procedimiento, primero tener una policía científica, tener una policía judicial confiable, porque si ya no solo discutimos las estadísticas, sino que también discutimos las pericias, estamos jodidos. Es imposible que haya efectivamente... Por eso es tan importante la policía judicial, para que tendamos a la profesionalización, para que no solamente forense, criminalística, digo, sean policías fuertemente especializados y posteriormente que las pruebas se recojan. Estoy en desacuerdo. No tienen por qué ser policías. Escúcheme, en el caso Nisman, los que entraron eran policías, eran de prefectura, un escuadrón antibomba, la fiscal Fey. ¿A quién más? ¿A quién quiere joder? Si no se cambia el sistema, estamos separados en la misma de siempre. A ver... ¿Qué van a hacer los abogados de Mayo con esta pericia? ¿Qué pueden hacer? Hablándolo rápido para que todos entiendan, se cagan de risa. Mayo tiene que... Es más, no se entrega por una sola razón. Lo van a tener guardado hasta que se aburran, porque hoy un juez... te mete adentro, te guarda, tira la llave y te deja unos cuantos meses. Porque es de uso discrecional la prisión preventiva. Acá un juez te sienta en la sillita, no le gustaste, no le caíste o le conveniste o estás por hacer a juez de cámara. Porque digo, acá hay una ministra como Patricia Bullrich, nacional, y ministros de la provincia de Buenos Aires, porque esa es una pericia de la bonaerense, que avalaron la pericia. Y Bullrich se enojó porque no lo capturaron a Mayo, que es un dirigente kirchnerista que a mí me cae pésimo, pero bueno. ¿Pero que sería la primera vez que la ministra se equivoca? No, sí. No, bueno, digo, pero todavía estamos esperando el informe de la triple fuga. No, estamos hablando de una ministra que desde que asumió, ¿sí?, no hace más que papelones. Digo, desde el día que asumió. Entonces, a ver, Patricia Bullrich, digamos, más allá de su historial político que es diverso, nadie se podría en la casa imaginar por los lugares que ha pasado Patricia Bullrich. Hoy ha llegado... ¿sí?, a ser ministra de este gobierno tan transparente, donde de un día para otro los jueces, antes llamados tortugas, ahora son Usain Bolt, ¿no?, para perseguir lo que, digamos, claramente el Poder Judicial está permanentemente corrido. Digamos que el kirchnerismo le da motivos. A ver, discúlpame. Yo dije, López, desde que me senté acá... el lanzamiento de bolsos. Desde que me senté acá dije, hasta el hueso. Sean nuestros, yo no voy a estar intercambiando corruptos con otro sector político. Ahora lo que digo, sinceramente, muchachos, ustedes hacen investigación todo el tiempo. De un día para otro empezaron a correr, parecía que las proteínas le habían llegado, ¿sí?, solo para tratar, ¿sí?, de ocultar de alguna manera lo que estaba sucediendo en cada una de las casas de los argentinos. Sí, Luis, ¿qué me decías? No, yo no coincido, digo... ¿Qué vas a coincidir si parte de este gobierno? Bueno, pero lo que aumentaron el 1200% y después se retrotrajeron al 400%. Esperá que no estamos con la bala. Me parece que la gestión de Patricia Bullrich es muy buena, es muy positiva. Fíjate que una de las cosas que nosotros reclamábamos desde hace muchísimo tiempo era la publicación de estadísticas. No teníamos diagnóstico.
No sabíamos si la Argentina era un país de tránsito, si era un país de producción, no sabíamos los indicadores de consumo, no sabíamos cuántos homicidios ocurrían, cuántas violaciones y cuántos robos. Y si no tenés diagnóstico, menos podés proyectar. Lo primero que se hizo en poco tiempo fue volver a reconstruir la estadística oficial. Reclamábamos un plan nacional porque decíamos hay que tener una visión integral contra el delito y la violencia en la República Argentina, en las 24 jurisdicciones. Ya es la 5ª reunión del Consejo de Seguridad Interior, donde se reúne el ministro nacional con los distintos ministros de provincia que tienen distintos colores políticos, pero tienen un problema común, que es el de la inseguridad. No querés hacer nada, hacer reuniones. Juntate todo el tiempo para no tomar ninguna resolución. Pero por favor, pero estamos poniendo... Pero si para Prat Gay el segundo semestre empieza en octubre. Tiene que ver Prat Gay con Patricia Burro. Estamos hablando de Prat Gay es excelente, me encanta, pero estamos hablando de seguridad y mercancía de economía. Lo que te quiero decir, vamos a cerrar el tema de seguridad, estamos chicos, hablando de gustos personales, estamos hablando de lo que dijo un Este, ministro, lo que dice el gobierno de ustedes, permanente mentira. Si el tipo que maneja los números te dice públicamente que el segundo semestre empieza en octubre, no conoce ni año calendario. Estamos mal, muchachos. Si va y se arrodilla hasta a los poderes concentrados españoles para pedirle perdón, justo a 4 semanas del Bicentenario, estamos en problemas. Ustedes tienen que repensar un poco qué es el patriotismo. Hablan de la patria, la refundación, de los jueces, por favor. Sí, Luis, dale. Hablamos del agro y hablamos del problema del campo. No, el agro no habla, le dan plata, al agro le dan plata, le dan millones de dólares al agro. Sí, ¿puede ser una pregunta? No, pero la cuestión es que me parece que se ha puesto sobre el tapete y se empieza a solucionar el problema del delito y la violencia en la República Argentina. Algo que fue negado sistemáticamente. Yo te voy a dar un solo dato, Rolando. En el año 2012, Naciones Unidas publicó un informe que decía que la Argentina era el tercer puerto de embarque de cocaína del mundo. 3 años después lo volvió a publicar. Ya no éramos el tercer puerto de embarque de cocaína del mundo detrás de Colombia y Brasil, éramos el primero. Esto es, se triangulaba la cocaína que venía de Colombia con destino a Europa fundamentalmente. Y este era el problema gravísimo que teníamos. ¿Y por qué teníamos este problema tan grave? Y porque la Argentina había recreado todas las condiciones para que el narcotráfico operara. Había generado el mercado perfecto. Teníamos fronteras porosas, en el norte argentino era un colador. Teníamos una gran infraestructura aeroportuaria, eso es fundamental para que los cárteles puedan distribuir. Y como en el caso de la provincia de Santa Fe, como claro, una vez me dijo Bonfante, tenían 19 puertos. Necesitan puertos de embarque. Pero además, penas muy bajas. Déjame terminar con esto. Penas muy bajas. ¿Por qué? Porque las penas por los delitos de violación a la ley de estupefacientes deben ser las más bajas de la región. Un sistema político corrupto que garantiza impunidad. Y un sistema político que favorece las chicanas. Claro, político y judicial. Prescripciones muy cortas y a su vez no había una sola persecución por delitos de lavado de activos. Digo, las condiciones para que el narcotráfico se enquistara en la República Argentina y empezara a operar. Y esto es lo que hizo, y por eso estos datos terminaron arrojando la... Muy breve. Discusiones de herramientas legales que necesitamos en la República Argentina. Caducidad de dominio, vamos contra la guita de los delincuentes, de la corrupción y del narcotráfico. Caían los perejiles. No nos sirve que esté López. El jefe de la organización tiene que ir preso. Generalmente es el que tiene más recursos y manera de esconderse, y generalmente es el que le banca para que se coma la cárcel y después queda fuera. Cuando vas contra la guita, perdés los mejores abogados, perdés incentivo para coimear, etcétera, etcétera. Esa es una buena norma que ya salió por lo menos en diputados. La segunda es arrepentido. La otra también dimos la de infiltrados. Mira, cuando te dije que estuve ahí en Lisboa, estuve con el jefe de la Policía Judicial, que no es policía, él es en realidad abogado, y que fue el que llevó adelante la operación Carbón Blanco. ¿Te acordás? Aquellas de Gorosito que terminaron... Muy bien. Lo que él me decía es que, por ejemplo, ahora, a partir de la comunicación que hay, pudieron desarmar una organización a través de una entrega controlada, que también es una figura en la cual antes tampoco existía y la tenían los jueces ahora, por la cual no le interesaba incautar porque habían encontrado cocaína en la Argentina. Dijeron, bueno, coincidieron que tenían que incautar la cocaína, cambiaron la cocaína, el peso, todo perfecto, pusieron una porción mínima de lo que habían incautado y dejaron que siguiera corriendo hasta que efectivamente se podía desenmascarar a toda la organización. Si nosotros no tenemos herramientas y nos quedamos siempre con los niveles bajos, la verdad que siempre perdemos. Los monos... Los vemos cuáles son los más violentos y demás,
pero hay alguien que le estaba lavando la guita a los monos. Zacarías no era Zacarías solo. Muchachos, les agradezco que hayan venido. Cambio de tema porque si no me devora, pero lo que quiero mostrar algo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. ¿En qué grado está el conflicto social en la provincia de Buenos Aires? Hay lugares donde no hay arreglo de paritarias, hay lugares con problemas para problemas realmente de desempleo, de pymes que cierran y sobre todo una postal que a mí me inquietó mucho, que es esta que van a ver ahora en un video exclusivo de Tercera Posición. Represión en una fábrica recuperada. Los otros días nos reprimieron, hoy día seguro que nos van a reprimir de nuevo. De acá solamente nos podemos ir presos, que nos metan en cana, que paguen el costo político que tengan que pagar. ¿Hasta dónde van a resistir? Hasta que no se pueda. La represión, Están reprimiendo a los trabajadores. Están tirando gas pimienta. Mira el fierrazo que tenés en la cabeza. Fíjate, firmá. Acá. Vos acá también. ¿A dónde querés que vaya? ¡Allá el cordón armado, jefe! Ya firmaste, flaco. ¿Cuánto más querés firmar? No, para allá, flaco. Bueno, vaya para allá, ya le están diciendo, flaco, dale. Ya firmaron, ya tomaron las imágenes. Bueno, no terminamos todavía. ¿Qué es lo que no podemos firmar? Ya tomaron la firma. Estamos trabajando. ¿Son ilegales las detenciones? ¿Son ilegales las detenciones? ¿Qué te parece? De pronto y bueno, entonces, si son legales, ¿por qué no podemos firmar? 18 trabajadores y representantes del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas fueron reprimidos y en este momento están siendo detenidos y trasladados a las comisarías. Facundo, ¿en qué contexto se dio esto? Sí, Rolando, bueno, te cuento, la empresa RB fue una empresa recuperada por los trabajadores a partir del año 2004. Se empezó a constituir como cooperativa luego del vaciamiento por parte de sus dueños. Despidieron a los operarios y tomaron la fábrica en ese momento y, como te decía, desde 2004 hasta esta parte estaba funcionando como cooperativa bajo la ley de cooperativas y de empresas recuperadas que ampara este tipo de organizaciones. Sí, pero las discusiones de empresas recuperadas a veces van, a veces vienen. Lo raro que había represión. Digo, puede que a veces tenga razón el propietario, a veces tengan razón los laburantes. Lo raro es que haya bajado la bonaerense a sacarlos a palazo. Esto fue muy raro porque lo que denuncian los trabajadores es que se compró, hay una persona que compró una hipoteca sobre una deuda vieja que tenía el anterior dueño de la empresa. Y esto motivó a que el juez dicte el desalojo en virtud de la posesión del terreno del nuevo dueño, de quien adquiere la deuda sobre la hipoteca. Lo que ocurre es que los trabajadores lo que están pidiendo es que ellos aceptan irse, pero que se puedan quedar con las máquinas. Ellos decían ese día, nosotros tomamos la fábrica como para poder... ¿Se vende por el lote? ¿No se vende por las máquinas? No, no, se vende por el lote. Porque lo que están ¿Solo por el lote? Solo por el lote porque están denunciando que se va a hacer un emprendimiento inmobiliario. Están cambiando los tiempos. Acá tengo la barra brava. Se vinieron varios. Oscar Di Sassi, secretario general de ATE de la provincia de Buenos Aires. ¿Están cambiando los tiempos en materia de conflicto social? Esta escena de echar a los trabajadores de una fábrica recuperada con la bonaerense, ¿es nueva o...? Es vieja, pero se viene acrecentando. Es muy similar a la de los 90, ¿no? Cuando la presencia desmedida de las fuerzas de seguridad para resolver la creciente conflictividad social. Mira, el otro día, hace una semana atrás, una delegación de un gremio docente de SUTEBA, de dirigentes, fueron a la dirección de escuela a una reunión. Cuando llegaron unos 10, 12 dirigentes, advirtieron la presencia desmedida de personal de infantería. ¿Cuántos y uno eran? empieza 12. a ver... ¿Cómo? ¿Eran 12?
Unos 12, 15 dirigentes. Y van a jugar un partido Pero de uno fútbol. empieza a ver en los ministerios, infantería. por ejemplo, cómo hay desembarco de tropas de seguridad, ¿no? De la fuerza de seguridad, que sin ningún lugar a dudas tienen un objetivo político consciente. ¿Cuál es? Que una de ¿Amedrentar? Por supuesto. Una de las facetas de tratar de anestesiar, de que vayan a la derrota los crecientes conflictos, tienen que ver con la represión, la judicialización y la fragmentación de la pelea. Son tres elementos que en la provincia de Y el Buenos diálogo, Aires... porque digo, la gestión nacional como provincial es una gestión que dice que dialoga. El tema es que si el diálogo no trae soluciones, en realidad es insustancial. Si a uno lo convocan para decirle que van a aumentar el 10% a los salarios en el segundo semestre, la verdad que lo que están haciendo es oficializar el conflicto. Entonces, cuando el conflicto crece por la falta de respuesta, más allá de que te lo anuncien cara a cara, lo que sucede claramente es que el gobierno hace primero ingeniería de la fragmentación. Si hay algo que ha hecho el gobierno en la provincia de Buenos Aires es tratar de fragmentar a las organizaciones sindicales, que cada una pelee por su lado. Voy a Está clara la respuesta que le dimos, ¿no? Susana Mariño, subsecretaria adjunta de SOEM. Usted también tuvieron un episodio de represión en los comienzos de la gestión de Vidal. Claro, al principio... El SOEM es el gremio de las porteros, de escuela, auxiliares, de minoridad, digo, ¿no? Sí, sí, de hecho eran compañeras auxiliares, en su mayoría mujeres, inclusive... o sea, cobraron la portera, sí, no son. Y en general también van con sus nenes, porque no tienen a quién dejarlos, porque en realidad íbamos a hacer un reclamo pacífico. ¿Y qué pasó? Y bueno, y fuimos agredidos por la policía, pero además fuimos agredidos también con estas armas, con estas pistolas... nunca recuerdo, estas eléctricas, de Taser. Taser. Sí, porque realmente nunca lo recordamos porque desconocemos. Sí, hubo picanas, inclusive estuvieron internados los compañeros, pero también los golpearon. También hubo balas de goma, le tiraron directamente. O sea, quiero decir que no son episodios aislados, es un cambio de estilo exacto, no, lo respecto nuestro, al kirchnerismo. Sí, no, lo nuestro fue muy fuerte, muy agresivo. Además, había... ya de temprano, una cantidad de policía, de infantería, carros de asalto, que parecía realmente, y nosotros, aparte estaba todo vallada la dirección general de la escuela, era imposible que nosotros ingresáramos inclusive, así que estábamos en la calle, estábamos lejos de la entrada, porque estaba todo vallado, y así mismo sufrimos esa fuerte represión. Guillermo Pacañé, secretario general del SICOP, el sindicato que nuclea al personal de salud, de hospitales de la provincia de Buenos Aires. ¿Hay algo de este clima de represión que lo ven ustedes también? Sí, bueno, en la provincia debutaron con represión a los municipales de La Plata, cuando fueron los despidos masivos. Que después reincorporaron a varios. Después reincorporaron porque fue una lucha muy fuerte. Bueno, estuvo la represión a Cresta Roja, la represión a los auxiliares de escuela, y nosotros notamos un clima de militarización creciente. Es más, hubo represión a los compañeros astilleros también en el medio de la negociación salarial. Yo recuerdo una cosa insólita. ¿Esa represión arranca porque ustedes arrancan a los piedrazos o alguien arrancó los piedrazos? No, es un corsé que quieren poner porque estamos peleando, quieren meter un brutal ajuste. Hay un paquete de leyes de racionalización en el Estado, ley de modernización, ley de emergencia económica, tecnológica, financiera. Hay un decreto con el cual se congelan todas las vacantes en la provincia de Buenos Aires, por lo cual se está comprometiendo el futuro de 15.000 trabajadores contratados. Está bien, pero el gobierno está demostrando que empieza a tener superávit, a diferencia de Scioli. Sí, pero es un superávit, eso vende humo el gobierno, porque lo que no dice que hubo 91.000 millones, arrancó con 91.000 millones de deuda, con la devaluación hay 122.000 millones de deuda. Después tomó 60.000 millones más de endeudamiento. Ahora, ese superávit, eso por un lado para mostrar que no hay precisamente superávit. Ahora, ¿cómo dibujan un superávit operativo? De la siguiente manera, bajaron 30% el gasto corriente, quiere decir que plancharon la obra pública. No son los hospitales, lo estamos pagando, porque venden humo, venden un plan de reparación edilicia de los hospitales que se vienen abajo y no han puesto un peso Hubo para una poder ola de avanzar. huelgas en provincia de Buenos Aires. Le voy a preguntar a Alejandro Salcero, secretario adjunto de UDOCBA, gremio docente de Buenos Aires. Hubo una ola de huelgas en el comienzo de la gestión Vidal. ¿Se paró eso ahora? ¿Vuelven las huelgas, tengo entendido? Bueno, es así. Estamos viendo que hay conflictos en todas las áreas del Estado provincial, porque el gobierno provincial ahora nos dice que tiene superávit,
Pero ya esto el año pasado con el presupuesto anterior, que ha subido pero sustancialmente, en más de un 50% el presupuesto de este año respecto del año anterior. Y ha tenido una autorización de endeudamiento de 60.000 millones de pesos. O sea, ¿qué plata tiene, que decís vos? Plata la provincia ¿O la tiene... inflación se la morfó? ¿Perdón? ¿O la inflación se la devoró? No, porque la inflación genera, por un efecto, por un perverso de la inflación, genera también recaudación. Recaudación por vía propia y por vía de impuestos nacionales. Por lo tanto, la provincia está en condiciones, porque por otra parte, la provincia ha recibido de la Nación, por distintos carriles, distintas vías, plata en compensación por los puntos perdidos de coparticipación. Pero lo único que ve que, digamos, de la gestión Vidal, los sindicatos estatales, provinciales, se han convertido en el principal blanco. Bueno, pero falta de negociación y le mandan a la policía. Como dijeron los compañeros, hay una intención de ajustar. No precisamente, porque la provincia de Buenos Aires es una provincia que por cada 100.000 habitantes tiene menos estatales, tiene menos docentes, estamos por debajo del promedio salarial nacional. Por donde uno lo mire, el Estado provincial, los trabajadores estatales de la provincia, docentes, auxiliares, administrativos, estamos muy por debajo de la media. Hoy un dato que para mí es muy conservador, de que en la capital se necesitan 12.000 pesos para vivir, para no ser pobre. Bueno, hoy un sueldo de un docente no llega a 9.000 pesos. Recién en agosto se va a llegar a 9.800 pesos. Hoy un portal publicó un borrador atribuido a una negociación salarial con un gremio, UPCN de provincia, y figura ahí una especie de esto lo publicó la Política Online, ¿no? Me llamó la atención. Gratificación especial por firma de paritaria. ¿Qué saben ustedes de esto? Y habrá que preguntar a los que estuvieron en la reunión qué gratificación. Y nosotros no firmamos la paritaria. Se refiere a la ley 10.430. No me hagan la Gran López. Nosotros no firmamos la paritaria, por lo tanto no podemos saber. Un gremio estatal de Buenos Aires. De esto no tenemos conocimiento, pero sería una barbaridad, ¿no?, que estén ofreciendo el gobierno provincial. Nosotros no somos gremios amigos. Entraban solo los gremios amigos a esa reunión. Bueno, me decías. No, digo, acá lo que está en el fondo es un mensaje cuasi mafioso del Estado provincial que apunta al conjunto de los trabajadores. Cuesta creerlo de la gobernadora Vidal, así, digamos, con su cara de buena. A ver, datos rigurosos. ¿Por qué crece la represión y por qué crece la judicialización de la protesta? Porque es un mensaje no a los dirigentes sindicales, no a los gremios, no a los militantes que hace años que estamos sorteando escollos, sino al conjunto de los trabajadores que están cada vez peor en materia salarial y laboral. Y entonces es un mensaje que si se meten puede llegar a haber palo o judicialización. En realidad lo que quieren es retrasar esa pelea. Ahora, se terminó una discusión en la provincia de Buenos Aires, que era que el aumento salarial iba a ser alrededor del 25-27%, porque esa iba a ser la proyección inflacionaria anual. Lo cierto es que el INDEC dice que a mayo estamos en el 25%. Prat Gay, hace pocos días, dijo que están hablando del 43% de aumento. Digo, primera discusión, primera conclusión. El aumento que otorgó el gobierno provincial de manera tramposa e ilegal a los estatales de alrededor del 15% es un aumento que nos condena a la miseria. ¿Se puede ver paro en la provincia? Por lo tanto, el día 12... una serie de gremios estatales, SUTEBA, UDOCBA, la Federación Nacional Docente, SOEME, ATE, Judiciales y SICOP, vamos a hacer una jornada provincial de lucha donde algunas organizaciones ya definimos la forma. Vamos a hacer paro, esto es UDOCBA, SOEME, ATE y la Federación Docente, reclamando un aumento no menor del 35% que ponga un piso salarial de 12.000 pesos, reclamando la derogación del decreto 618 que congela las vacantes en la provincia, y como bien decía el compañero, esta provincia... ¿Tienen respaldo social o están aislados en función de la buena imagen de Vidal? 50.000 trabajadores se movilizaron el 19 de mayo a la Plaza San Martín a reclamar, a defender el salario, a defender la fuente laboral y por un estado al servicio de los trabajadores, mientras escandalosamente entre gallo y medianoche se votaba la Ley de Emergencia Administrativa y Tecnología. Ese es el piso del que partimos. La gobernadora creía que ese día, el 19 de mayo, era un punto de llegada agonizante de los gremios amontonados. ¿Y cómo juega la estigmatización que hace, o la crítica, por no decir estigmatización, la crítica que hace el gobierno en general a los empleados estatales, esta cosa que sobrevoló, sobre todo el comienzo de la gestión Macri, de los ñoquis, la grasa de la militancia? ¿Cómo les pega a ustedes? Eso es bueno, mentira. claro, estamos esperando todavía que demuestren de que había ñoquis.
porque ellos hablaron de que había ñoquis en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, hasta el momento no lo han podido fundamentar. Y bueno, y ya vimos que no era cierto. No solamente no era cierto que había empleados ñoquis, sino que además hay un faltante de empleados estatales. Así que eso quedó totalmente descartado. Y además, esas eran excusas justamente para llegar a esto, para la precarización laboral, que es todas las medidas que han tomado, como recién dijo el compañero, porque nos quieren acorralar no solamente ya la precarización, sino ya el despido total. Porque hay compañeros que terminan sus contratos de trabajo ahora en el mes de julio, agosto, y algunos en diciembre. Buena parte de los defendidos, ¿ustedes están debajo de la línea de pobreza, técnicamente, hoy? Por supuesto. Yo acabo de decir que en la capital federal, para no ser pobre, hay que tener 12.000 pesos. Caso tuyo, docentes. Por ejemplo, y los administrativos pasa lo mismo. ¿Los médicos? 8.300 pesos. Sí, nosotros también estamos Médicos por debajo de la línea de pobreza. cerca de la línea de pobreza. ¿Estatales? 8.300 pesos cobra un trabajador de las categorías más bajas. Estamos hablando de miles y miles de trabajadores auxiliares. Pero perdóname, te quería decir, los docentes hoy 8.800 pesos. En agosto 9.800. ¿Las porteras? Y esto que vos preguntabas recién del acompañamiento social. Nosotros ya hemos hecho una medida de fuerza que ha tenido un acatamiento contundente y que debe leer ese mensaje el gobierno provincial, porque este 12 de julio va a volver a pasar lo mismo. Porque en ese caso hicimos un paro, reclamando paritarias, reclamando aumento salarial que acompañe la inflación, porque la inflación del último año fue de un 43%. Entonces, el aumento tiene que ser de ese nivel también. Y ahora, con todas las organizaciones que estamos acá, el paro va a ser absolutamente contundente, pero lo que va a ser contundente es el paro y el mensaje al gobierno provincial de que el gobierno, como dijimos recién, como he dicho recién, tiene fondos, le van a llegar más fondos, va a tener un aumento de recaudación porque la inflación produce también aumento de recaudación, que es un aumento pernicioso, pero aumento al fin de recaudación. Y porque si no, el poder adquisitivo del salario se va a ver absolutamente deteriorado. Muchachos, muchas gracias por venir. No, por favor, gracias a usted. Mientras tanto, una inspección de la Cámara de Casación, el juez Gustavo Horno, fue a revisar cómo están los presos en Ezeiza. ¿Y saben qué encontró? Que del lado de los presos comunes, desastre. Del lado de los presos VIP, que son muchos, digamos, de Lázaro, pasando por Jaime, pasando por Martín Lanata y sus muchachos, pasando por infinidad de casos que hoy están saliendo a manera de folletín en las noticias, la situación de los presos VIP es mucho mejor. Para hacerme una punta, raspé toda la semana, raspé hasta el hierro del 8, como raspé con tu hermana. A todo ritmo el pabellón. La ranchada de Ezeiza banca la toma y copa celdas y pasillos. Meta agite con la chanchita a todo volumen. Asomás los bigotes por el pasaplatos y te rescatás que son muchos los pintas que agitan la rama. Los últimos camiones que bajaron tiraron a la cancha a Ricardo Jaime, detenido por corrupción en los trenes, a Lázaro Báez por la conocida ruta del dinero K, a Adrián Conci, organizador de la Time Warp, y al abogado de Báez, Jorge Chueco. Ahora nosotros tomamos el control, somos los dueños del pabellón. Estamos cansados de esta represión y vamos a tocar de esta prisión. Corte que cuando Fariña tocó del penal y ganó la calle, la esquela viajó por todos los presoductos perimetrales. ¿Quién es ahora el poronga del pabellón? Otros que arrastraron el mono hasta los pabellones de Ezeiza fueron los hermanos Lanata y Víctor Schirachi después de fracasar como fugados. Alto bondi para la gorra que tiene que cuidar a todos estos pibes buenos. Entre tarjetas de teléfono y corchitos mangueados, también cuentan los días adentro Jorge Mangieri, asesino de Ángeles Rawson. La niña Ángeles Rawson fue abordada por el procesado Mangieri, quien bajo pretexto la llevó a un sitio del edificio que le brindara seguridad, confianza y soledad para llevar adelante allí su ataque sexual. Y Eduardo Vázquez, ex baterista de Callejeros que prendió fuego y mató a su expareja Wanda Tadei. A mi mujer le quiero decir que me hace muy feliz que vamos a estar toda la vida juntos. Entre corruptos y asesinos nos faltan los altos tranzas. En el Zoom de la Unidad 1 de Ezeiza también reciben visita Jorge Mameluco Villalba, Mario Segovia, el rey de la efedrina, y el famoso colombiano Mi Sangre. Corta la bocha, ponete pillo y flashea la requisa temprano con estos pintas. Y el finde, prepárate para el picadito. ¡Qué jugadores que tenemos!
El juez Gustavo Hornos recordó algo elemental. Es la Constitución Nacional la que dice que tienen que ser cárceles sanas y limpias. Primer detalle. Yo sé que a la hora de los presos esto importa poco, pero piénsenlo de manera práctica. Si las cárceles no son sanas y limpias, el tipo que sale de adentro se convierte en una máquina de delinquir o de matar, humillado por haber estado tanto tiempo ahí. Graciela Dubrés es presidente del Observatorio Internacional de Prisiones en la Argentina. ¿Hay algo de lo que dice el juez Gustavo Hornos, de esta asimetría que hay en la cárcel de Ezeiza, que te llame la atención? No, para nada. De hecho, lo que nos llama profundamente la atención que a 6 meses del nuevo gobierno siga estando el mismo director del servicio penitenciario, no se haya renovado, mostrando una política diferente en materia de socialización, seguridad y derechos humanos, que van indisolublemente ligados. ¿El hartazgo del delito hace que haya como una cosa que, bueno, que entren a las cárceles y que se jodan? Bueno, eso puede ser, digamos, una opinión de gente muy elemental, que está presa de la ira por ser víctima o haber presenciado o informarse de un delito. Pero las personas que manejan un ministerio de justicia, que imparten justicia, los jueces, los fiscales mismos que acusan, son personas ilustradas y que son actores inherentes y necesarios del derecho. Y no deberían de ninguna manera... ¿Qué cosas te llegan a vos de lo que pasa en la cárcel de Ezeiza? Más que me llegan he visto porque... ¿Vos entrás? Sí, sí, he entrado, la última vez que entré fue en las elecciones. En las elecciones generales nosotros fuimos veedores, acompañantes del voto de los detenidos. ¿Y qué te dicen ahí? Bueno, más que dicen, se ve, digamos, el deterioro edilicio, se ve, digamos, las condiciones con que los detenidos van a votar, se ven las condiciones en las que están los agentes. ¿Comen bien? Comen pésimo. ¿Aún cuando sea una cárcel federal? Aún cuando sea una cárcel Porque federal. en la provincia se sabe, pero... No. Aún cuando sea una cárcel federal. Pero comen pésimo los detenidos y comen muy mal los empleados, los agentes penitenciarios. Te pido un cierre. ¿Cambió algo del gobierno? Además que, bueno, sigue el mismo interventor del servicio penitenciario. ¿Cambió algo o no cambió nada? No cambió absolutamente nada. Y no se visualiza que este gobierno presente tenga verdadero interés. Nosotros hemos tenido alguna entrevista, hemos intentado infructuosamente armar un puente de diálogo para llevarles nuestras propuestas, para nuestros informes. No, hasta ahora es infructuoso. ¿No? ¿Y que, si uno tiene guita como Lázaro Báez, la pasa mejor? De alguna manera puede ser, pero igual se pasa pésimo, porque hasta el olor que hay en los pabellones es intolerable. Graciela, muchísimas gracias por venir. Gracias. Por nada. Así nos vamos. Esto fue Tercera Posición. Buenas noches. Accede al auto que quieras con la mejor financiación. Global Autos, 0800-333-1950, globalautosweb.com. Sigue en marcha el plan anual de vacunación gratuito de la provincia, para que este invierno todos nos vacunemos contra la gripe, en especial niños y niñas, embarazadas y abuelos. Las vacunas son gratis y están muy cerca de tu casa. Conoce más en gba.gov.ar/vacunación. Buenos Aires, provincia.